Buenísimas tardes, mi querida familia, mis queridas almas viajeras, mi querida comunidad de Facebook, YouTube e Instagram. Me complace hoy muchísimo tener este en vivo al lado de una persona muy querida que se ha vuelto parte importante de esta casa, de esta familia, y el día de hoy la tenemos por primera vez en YouTube. Ya se las voy a presentar, pero antes de presentarla, quiero contarles que el tema de hoy va a estar tan increíble. Es un tema que es como un sueño y les voy a decir por qué es importante este tema en nosotros en este momento. Muchas de las batallas que estamos viviendo día a día, muchos de los conflictos, ojo, escúchenme esto, internos. Piensen en qué conflicto tienen ustedes en este momento interno. Muchos de los conflictos que tenemos en nuestras familias, en nuestra sociedad y en el planeta, les voy a contar que empiezan o tienen todo que ver con este tema que nos va a contar Lupita Salcido, Guerras Galácticas. Por aquí, mi Lupita hermosa, ¿cómo estás? Hola, hola hermanita. Bueno, estoy feliz de estar nuevamente aquí contigo y con toda tu comunidad, con los que están mirando en vivo y con los que seguro mirarán por diferido. Así que gracias por la invitación. Saludo sus rostros, sus corazones, deseando que todos se encuentren muy bien. Gracias. Gracias, mi Lupita hermosa. Gracias a ti por estar acá. Les voy a contar que tuvimos el placer y el gusto de tener a Lupita hace una semana atrás en nuestro Instagram con una charla maravillosa y hoy nos está acompañando aquí hablando de guerras galácticas. Espérame que me quiten aquí un momentico eso que dice prueba. Yo me llamo prueba, gente. Yo me llamo cumbia. Entonces, a raíz de este programa que tuvimos o de esta charla, empezaron a surgir muchas preguntas. Y una de esas preguntas o uno de esos temas que surgió de esta charla era las guerras galácticas. Así que hoy vamos a tocar ese tema, pero primero que todo, mi Lupita. Bueno, no le he presentado para los que no saben quién es Lupita Salcido. Lupita Salcido en este momento es una de las personas, sin duda alguna, lo tengo que decir desde el amor, mi Lupita, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una de las personas que creo uno de los canales más puros en este momento que está trayendo información súper relevante para la comunidad, en este caso de habla hispana o de lenguaje español. Y Lupita lleva algunos años compartiendo mucho conocimiento que está ayudando al despertar de la humanidad, entre esos recuerdos que trae y cosas que va canalizando. Entonces ella es por excelencia madre, es psicóloga, es canalizadora y es una persona súper, mejor dicho, queridísima, mi Lupita hermosa. Déjame, Gracias. mi Lupita, quiero empezar preguntando, en este momento muchas personas se van a decir, bueno, guerras galácticas, muy chévere el tema, suena como muy de ciencia ficción, pero hoy para mí, para Pepa, para Juana, para María Elena, ¿para qué me sirve entender o saber hoy sobre este tema de guerras galácticas? Ay, bueno, sí, realmente creo que es un tema que puede ser un muy buen eslogan publicitario, ¿no? O sea, va a jalar mucho el interés de las personas, Uh -huh. pero espero que por las razones correctas, ¿no? No por morbo, no como para ahí nada más alimentar la mente, sino para poder sentir y poder recordar que este tema, ¿no? Que parece quizás tan alejado de nosotros porque no se vive aquí en la Tierra, sino que justamente empieza fuera de la Tierra, en otras dimensiones, realmente tiene absolutamente, como lo dijiste ahorita en la introducción, tiene todo que ver con lo que está sucediendo en este momento planetario en Uh -huh. nuestro interior, ¿no? Todo el conflicto que tú tengas ahorita, María Elena, si tú dices, a ver, un conflicto central en mi vida ahorita es con mi pareja o está siendo con mis vecinos, con mi familia, porque estoy teniendo un momento de despertar y me estoy a lo mejor saliendo del tema de la religión o de la política, ya no veo tele, entonces ya no veo las novelas, los noticieros que ve mi familia y tenemos mucho conflicto porque yo les quiero hablar de otras cosas con las que yo estoy viendo. Bueno, todos esos conflictos tienen una memoria genética, o sea, lo tenemos en nuestro ADN.
y no viene de una experiencia primordialmente experimentada en la Tierra. Toda esa memoria que tenga esencialmente que ver con la separación, con la división, con el conflicto, con el él piensa diferente que yo y por lo tanto lo que él piensa es peligroso, Sí. tiene que ver con esos conflictos que se originaron hace eones de años y Ujú. no se originaron solamente en un lugar, por así decirlo, sino que son justamente guerras multidimensionales que abarcan varias líneas de tiempo. Entonces vamos a tratar, en la medida que sea posible, de explicar, porque es una historia muy larga, nos llevaría mucho tiempo hablar, ¿no? De dónde se originan las tierras, las guerras, pero vamos a tratar de ser muy puntuales como para bajar esa información hasta mi biología y lo que yo puedo estar viviendo de manera personal. ¿Y qué les parece a ustedes? Miren, varias cosas. Primero, la idea de nosotras poder entregar este contenido, lo vamos a decir siempre, es desde el amor, desde tal vez la verdad de cada una de nosotras o cada persona que viene a este canal. Si a usted le parece de pronto un poco, estas mujeres que están hablando, miren, desen la posibilidad simplemente de escuchar, tal vez haya algo que haga clic en ustedes, porque hay mucha parte de la historia de la humanidad que nos han estado borrando. Y vamos a tener más o menos, lo presupuestamos con Lupita, más o menos una hora de explicación y ustedes van empezando a poner ahí sus preguntas, ojo, relevantes con este tema a medida que ella lo va desarrollando y vamos al final a contestar un par de preguntas. Mi Lupita hermosa, antes de entrar en este tema, a mí me parece importante que tú nos cuentes de dónde viene esta información. ¿Vienen de tus recuerdos? ¿Vienen de qué? De dónde tú nos traes esta información? Bueno, mira, de la parte y la forma en como yo la explico son mis recuerdos, ¿sí? Son mis recuerdos. Yo por allá del 2017, 2018, yo empecé, bueno, como saben y como me has presentado, ciertamente soy mamá, la mayor, todo el tiempo, pero también en mi profesión, yo soy psicóloga clínica, tengo especialidad en trastornos mentales y cuando yo hace muchos años atrás, hace muchos años todavía ni era mamá, yo trabajaba en una clínica de psiquiatría donde atendíamos a personas con trastornos mentales mayores. ¿Qué significa esto? Personas que tenían esquizofrenia, bipolaridad, borderline y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajé ese tiempo en esa clínica o en ese hospital, yo me daba cuenta de que muchas cosas que sucedían no tenían la universidad, ni la maestría, ni la especialidad que había yo cursado, me podían a mí realmente dar una explicación de lo que yo veía, sentía y experimentaba con los pacientes psiquiátricos. Entonces, de muy jovencita, por además experiencias que tuve a nivel personal muy fuertes, esas famosas experiencias que llamamos paranormales, de cosas que no puedes explicar. A mí misma me pasaron por allá cuando tuve 17 años, imagínate. Entonces, justamente un sacerdote católico, cuando fue a la que era mi casa en aquel tiempo, te estoy hablando que yo tenía 17 años, tras todo lo que me estaba sucediendo a nivel energético, el padre, el sacerdote de acá de mi comunidad, él fue el que me recomendó que fuera con una persona en aquel entonces que se convirtió en mi primera maestra de meditación. Okay. Imagínate que el padre católico me manda con ella, me da sus datos y me dice, tú vas a requerir que alguien te enseñe a cuidar tu energía. Qué El lindo, padre me dijo eso. qué Entonces, lindo. cuando el padre me dice eso, yo digo, pero ¿de qué habla? O sea, ¿qué es la energía? ¿Por qué me dice que yo tengo que aprender a cuidar mi energía? Entonces me manda con una persona que había estudiado un tiempo en la India y que era una persona, una terapeuta holística y que tenía las herramientas para yo aprender a cuidar mi campo, a protegerlo. Ahí conocí al arcángel Miguel desde otra perspectiva, con su espada de luz, con la luz azul zafiro, los rayos y demás. Y entonces
en ese tiempo, honestamente, estaba muy joven, tenía 17 años, y realmente yo solamente aprendí a resguardar mi energía para que a mí ya no me volviera a pasar la pesadilla que me había pasado unos meses atrás, que fue muy fuerte para mí y que obviamente yo ya no quería vivir. Pero digamos que yo no estaba en un proceso de despertar todavía. O sea, pasó de esa manera y hasta ahí. Y no fue sino hasta años mucho más adelante, hasta los 20, 21 años, tras el fallecimiento de mi abuelo, una persona muy cercana a mí, una de los pilares en mi vida, que entonces sí yo empiezo a vivir mi proceso de despertar, ya total, ¿no? Así que en ese tiempo, mientras yo estudiaba la carrera universitaria, yo empecé a buscar otros temas, ¿sí? Empecé a buscar el despertar de la conciencia. Y cuando yo ya estaba ya egresada, yo entonces ya tenía, así como había terminado mi carrera, así también había estudiado Reiki, regresiones a vidas pasadas. Me gustó mucho el chamanismo, pues por el tema de ser mexicana y demás. Yo me metí mucho en eso, pero lo aclaro, en aquellos años era un tema que tenía que ver con una búsqueda personal. No la combinaba con mi práctica como psicóloga. O sea, si tú ibas al consultorio conmigo, yo no mezclaba una cosa con la otra en los primeros años, ¿no? Entonces, por allá del 2017, yo estudio registros akáshicos y Ujú. es a través de la akasha que yo empiezo, es como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí y yo empiezo a tener un montón de recuerdos, un montón de imágenes que pasaban por mi cabeza que yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces ya con la herramienta de los registros akáshicos, pues yo preguntaba y preguntaba esto que estoy mirando, ¿para qué es? ¿Esto qué significa? Entonces yo misma empecé a armar como un rompecabezas y todo se acrecenta todavía un poco más en el periodo del 2020, cuando tenemos nosotros el tiempo de ese encierro que tuvimos con la pandemia. Ahí Ujú. es cuando yo seguí estudiando temas holísticos, estaba en una formación con códigos pleiadianos, o sea, ya me había movido de todo lo que tenía que ver aquí con limpias energéticas y con todo ese tema, ya me había movido, digamos, un escaloncito más para arriba, porque justamente ya empezábamos a hablar de razas estelares, de la Confederación Galáctica. Y cuando yo entré a esa formación, ya con la herramienta que yo tenía de los registros akáshicos, ahí es cuando se abre para mí una historia, sí, yo lo he contado en muchas ocasiones en varios en vivos, como Ujú. yo, lo primero que me pasa a mí, María Elena, es que a través del rabillo del ojo, yo siempre veía a alguien o a algo detrás de mí. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿qué es esto que percibo? Volteaba constantemente y yo decía, pero esto es algo de mis ojos, me está sucediendo algo en mi vista y demás. Hasta que en una ocasión, platicando con la maestra que tenía en ese tiempo, me dice, pues dile a esa entidad o a ese ser que si es de la luz, que se presente, ya lo Wow. estás viendo, lo estás percibiendo. Dile que solamente si es de la luz, para la luz y de la luz, y si viene a un propósito de luz en tu vida, que se puede presentar, que se puede mostrar. Entonces yo hago eso y lo que inmediatamente sucede en la noche es que yo empiezo a escuchar un ronroneo. Era como si yo tuviera un gato dormido aquí en el oído y ese ronroneo empezaba a hacer que todo mi cuerpo empezara a temblar, pero de una manera tan intensa que mi esposo se daba cuenta de lo que me estaba sucediendo. O sea, ese temblor hacía vibrar toda la cama y él me decía, ¿qué está sucediendo? Obviamente él asustado porque él decía, ¿ves algo con el ojo que no veo, que no ve nadie? Te empieza a pasar estos de los temblores, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿No? Hasta que a la vuelta de unos días, ese ronroneo se convirtió en la primera visión con ojos reales, o sea, no era una visión que estaba teniendo dentro de mi cabeza, no. O sea, yo abro los ojos, escucho ese ronroneo, abro los ojos y veo a una felina, una urma, de casi 5 metros para eso.
yo veía que mi cuarto no tenía techo, era como si le hubieran quitado el techo y yo veía las estrellas, la noche, y yo veo a una felina de 5 metros con un pelaje blanco con destellos dorados, una gran melena, un símbolo que nunca se me olvida aquí en el tercer ojo, que brillaba, vestida con o sea, de una manera impresionante, y ella se presenta conmigo, me dice su nombre, me dice Imasemesh, que en hebreo significa Madre Sol, y ella me dice, bueno, yo estoy aquí porque tú me llamaste. Yo estoy aquí porque yo te voy a contar tu historia, ¿no? Oh, wow. Entonces ella y yo, que después con el tiempo, porque de momento uno no sabe si se está volviendo loco, si qué le está pasando, o sea, todo aquello que yo veía en el hospital psiquiátrico decía, es que Dios mío, esto mismo es muy parecido, lo que me está sucediendo es muy parecido a lo que los pacientes psiquiátricos cuentan cuando escuchan una voz, cuando ven cosas, pero de qué manera yo voy a darle equilibrio en mi vida, porque soy mamá. Claro. Entonces, ¿de qué manera le voy a dar equilibrio a mi vida viendo y escuchando a esta felina que me está contando unas historias maravillosas que la verdad al principio decía, es que yo ni yo misma sé si creer todo esto, ¿me explico? Pero Ujú. yo lo he contado en muchas ocasiones y eso para mí fue un gran salto de fe. Ella me empieza a hablar de las guerras de Lira, de las guerras de Orión, de las guerras cósmicas, y es a partir de ahí que se empieza a hacer un tejido muy hermoso de comprensión con respecto a quién soy yo y para qué estoy acá, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque abrir esa dimensión, abrirme a escuchar a esa felina que después entiendo que soy yo en otro traje, en otra dimensión, me empieza a conectar con un montón de gente que tiene estos mismos recuerdos, ¿no? Y esa gente me empieza a hablar de libros en donde también viene esta información. Entonces, esta información de las guerras cósmicas, del universo de Nevadón, por ejemplo, si hay alguien que le interesa profundizar en eso, hay libros como Las claves de Enoch, es un libro en donde se habla de las guerras cósmicas desde una visión, ¿no? También, por ejemplo, el libro de Urantia, que creo que lo mencionamos en el en vivo pasado, Yo acá lo también tengo. ajá, es un libro que después, ¿no? Después de vivir todas esas experiencias, fíjate, es muy curioso porque yo el libro de Urantia lo tenía yo creo como desde el 2014 y lo había empezado a leer, pero no lo había entendido. Y dije, no, no puedo con esto, A mí me ¿no? Y pasó lo lo dejé, mismo. ajá, y lo dejé ahí. Entonces, obviamente después del 2020 que yo empiezo a vivir esta experiencia con Imasemesh, retomo el libro de Urantia y lo pude entender completamente. De hecho, lo terminé de leer muy rápido porque era como que yo leía algo e Imasemesh, esta felina, esta Urma, si yo no lo entendía, entonces ella me lo explicaba con otras palabras. Entonces Oh, ahí es que yo empiezo a entender las jerarquías, el universo de Nevadón, cómo está las jerarquías, de dónde viene lo de la caída de Satanael o de Lucifer, que conocemos de manera religiosa. Y ujú. es entonces que también empiezo de alguna manera como a comprobar, María Elena, que todas esas visiones y esa información que esta felina me daba no son una locura. Para algunas personas lo pueden ser, como dijiste, ¿verdad? De alguien escuchar y decir, no, aquí estas amigas de veras ya se quedaron en otro plano y están hablando puras tonterías o están hablando locuras, pero hay mucha gente que tiene vivos también estos recuerdos, que ha canalizado sobre esto y que vamos teniendo como esa sensación, esa certeza en el corazón que va mucho más allá de decir, hay un libro científico que habla de esto y lo comprueba. Claro Ujú. que no lo vamos a encontrar, por lo menos en este momento no. Más adelante seguramente sí lo habrá, pero libros y fuentes que ustedes pueden buscar que son muy buenas y que les va a Ujú. ayudar también a aclarar estos temas es el libro de Urantia, que es un libro que es complicado de leer, pero que ahora, a diferencia de hace años, ya hay incluso clases gratuitas en donde Ujú. tú puedes, tú vas y buscas en Google o en algún buscador
la fundación que escribió el libro de Urantia, y ellos incluso ya dan cursos para que tú puedas ir entendiendo todas Wow. las jerarquías de luz, ¿no? Que hace mucho tiempo no daban esta información, ¿verdad? Y otro libro buenísimo que habla sobre esto es el libro de Enoch o las claves de Enoch, ¿no? Que es un libro muy fuerte, también en el sentido de que te va a quitar mucho del dogma y mucho de la idea que nos ha impuesto la religión, y que te va a abrir realmente a temas que son fuertes en un principio porque te van a impulsar a que abras tu mente. Entonces, esos dos libros creo que son muy buenos como para iniciar a profundizar en esto. Gracias, porque me encanta que tú desde ya nos estés dando herramientas. Yo te voy a decir, y yo sé que muchos van a preguntar, miren, este es el libro de Urantia. Yo lo empecé a leer, yo creo que me leí 20 páginas porque estaba súper emocionadísima y lo compré hace como año y medio. Ahí lo tengo, o sea que voy a esperar el momento en que lo que tú me dices, que mi alma me llame, porque sé que después ustedes van a querer conseguirlo. Y también tengo el de Enoch, me compré los dos. El de Enoch lo leí y cuando terminé me di cuenta que no había, ese sí lo terminé porque no era muy grande, el que yo tengo no es muy No, grande, chiquito. Y cuando terminé me di cuenta que que no entendía absolutamente nada, pero gracias porque miren, acá nos están diciendo que muchas personas resuenan con esta información, Lupita. Y una de las cosas que vamos a entrar en el tema, vamos a empezar, Lupita nos va a empezar explicando desde lo que ella nos trae del contenido de las guerras, pero otra parte importante es muchos de nosotros, aparte de la guerra que vivimos día a día, tenemos recuerdos. Mi caso, y sé que es el mucho de muchos casos aquí, es que en nuestros sueños yo siempre, bueno, hasta hace algunos años, pero siempre fue muy constante, por lo menos unos 20, 25 años, de tener persecuciones, que me iban a matar. Y en esas persecuciones yo me veía con cuerpo humano, pero yo tenía una habilidad, y era una habilidad, yo no sé si era volar o levitar, Lupita. Entonces yo apretaba el cuerpo. Hoy en día, que ya sé muchas cosas, gracias a maestros y a cursos y a todo lo que he integrado en mi vida, sé que es un recuerdo estelar, y entonces yo sabía que como que apretaba algo aquí en el cuerpo, cerraba algo aquí en el pecho y como que hacía así, me encogía así y mi cuerpo flotaba y podía elevarme y pararme como en los picos de árboles, pero yo veía campos muy grandes. Y creo que, y díganos ahí si ustedes, no de la misma manera que la mía, pero sí muchos sueños de persecuciones. Y yo me imagino que esto tiene mucho que ver. Así claro. que vamos a entrar ahora sí en el tema poderoso que nos trae aquí mi Lupita. Me voy a poner en silencio para que cualquier cosa yo te voy a estar aquí por un ladito Claro. levantando la manito. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde vamos a Gracias. empezar, mi Lupita hermosa? Pues por entender justamente este concepto de guerra, ¿no? O sea, porque no lo podemos ver desde la misma o con la misma mirada o con los mismos ojos que lo vemos como son las guerras aquí en la Tierra. Entonces, me gustaría iniciar eh, explicando que en realidad la guerra es un resultado, más bien es el resultado de un conflicto de separación. Entonces, ¿de dónde viene, no? Porque cuando hay guerra, imaginemos, no, a ver, cuando hay un conflicto entre mi pareja y yo, entre mi hijo y yo, entre dos vecinos, entre dos naciones, cual sea que sea el conflicto, es porque hay dos partes que esencialmente piensan distinto y cada una defiende su postura porque cada una cree que su postura es la correcta y por lo tanto la que debe predominar. Eso es un conflicto, ¿no? Llevado imagínate, a conflicto entre dos naciones aquí en la Tierra que hemos experimentado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, es porque hay entonces grupos de países que unos quieren una cosa, otros quieren otra, no logran ponerse de acuerdo a través del diálogo y entonces empieza la guerra. Eso esencialmente es porque hay dos partes o más de dos partes que no están de acuerdo, o sea, que están viendo un conflicto y que están viendo que piensan distinto, sienten y creen distinto y entonces no logran ponerse de acuerdo. Así que yéndonos hacia allá elevado, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene del momento en el que el uno, esa fuente infinita de todas las posibilidades
que nosotros aquí en la Tierra le llamamos Dios, esa energía, lo platicamos un poco en el en vivo pasado, en algún momento sintió que quería empezar a experimentar por fuera de él, porque él era uno y estaba completo en sí mismo. Uno siendo tres, lo platicamos, ¿no? Uno siendo Dios Padre, Diosa Madre y el Hijo, que en las religiones nos hablan de Padre, Espíritu e Hijo. Es igual, ¿no? Al espíritu se le da todas las connotaciones de la energía femenina. Cuando este uno entonces quiso empezar a experimentarse allá allá lejísimos de donde estamos nosotros, en el universo de creación, entonces él empieza a crear a otros como él, que tenían la unicidad con el uno. Ese es un concepto muy importante. ¿Qué es la unicidad con el uno? Podían experimentarse por fuera de él, pero aún se sabían parte de él. O sea, estaban siempre unidos. Eran seres o conciencias que sabían que había una fuente que los había creado y podían estar en total comunión con él. Sabían que ese uno existía, pero de repente al uno se le ocurrió y dijo, ¿qué pasaría si yo creo la posibilidad de que esos que son extensiones mías no se sientan unidos a mí, que se crean separados de mí? Y esa idea vino de un conflicto que nosotros debemos de conocer muy bien, que se llama la caída de Lucifer, y que es bíblico, ¿no? Y que incluso, muy religioso más bien, ¿no? La religión nos los cuenta obviamente desde la perspectiva de la religión, pero tiene mucho de realidad como la iglesia lo cuenta. O sea, había un hermoso ángel, el más cercano a Dios, que en un momento, viviendo fuera de Dios, porque ya no estaba dentro de él, ya se experimentaba en otras dimensiones, él dice, hay que experimentar el libre albedrío. Y resulta que el libre albedrío es, yo puedo ser otro Dios creador como tú y crear, pero en base a otras reglas, ¿sí? No solamente a las reglas que tú estableciste, porque las reglas que estableció el uno tenían que ver con crear en esa unicidad, en esa completitud. O sea, voy a seguir creando otras cosas que van a estar eternamente ligadas a mí y se van a sentir ligadas a mí. Pero entonces vino Lucifer o Luzbel o Satanael, como le queramos llamar. En el libro de Urantia lo vamos a conocer con el nombre de Satanael. Y entonces en esa rebelión que tuvo Satanael dijo, vamos a existir o vamos a crear otras razas y otros universos, otros lugares en este gran universo que no van a estar bajo esa ley del uno, no se van a sentir conectados, porque les vamos a hacer modificaciones, esto es súper importante, modificaciones genéticas y atemporales. Wow. ¿Qué significaba eso? Que estos que se habían separado del uno y que estaban empezando a vivirse por fuera del uno, iban a crear vida artificial con movimientos en la genética de esas razas para que justamente esas razas no se sintieran dentro del uno, o sea, vivieran la separación. Y cuando uno empieza, María Elena, a meditar, a reflexionar sobre eso, uno puede, ya solamente con esto, uno puede realmente comprender a mucha profundidad porque es que entonces hay tantos conflictos en todos los niveles que la base central, la esencia de la base de esos conflictos es justamente la separación, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que tenemos que dejar de ver que las guerras pasan o las guerras cósmicas específicamente, pasaron por conflictos que tenían que ver con ser bueno o ser malo. Eso no existe.
Eso no es así. Eso solamente lo ve el juicio del humano aquí en la Tierra. Realmente en las guerras cósmicas el conflicto era por conciencia y por el ADN. Esa era la lucha. La lucha que se suscitaron allá no eran como aquí en la Tierra por petróleo, por oro, por territorio, no era por eso. La guerra que empezó a generarse a través de esa rebelión de los hijos del uno que ya no querían estar unidos a él y que querían experimentar el libre albedrío y entonces empezar a crear lugares como el planeta Tierra en donde se pudiera vivir el libre albedrío y la máxima densidad de la materia. Okay. Eso conllevaba, ¿sí? Eso conllevaba que entonces lo que crearan estos hijos que eran parte del uno, pero que querían experimentar eso específicamente, el libre albedrío y la separación de la fuente, era que iban a tener que empezar a crear vida artificial con modificaciones genéticas. ¿Por qué? Porque entonces iban a empezar a crear a razas que su llama trina o no tuvieran llama trina o la llama trina estuviera tocada genéticamente, porque la llama trina a nosotros y las 12 hebras del ADN que tenemos son las que nos daban la conexión multidimensional con el todo. Voy a dejar hasta ahí para que me digas cómo vamos, si va quedando claro. Está profundo, pero yo entiendo que van a haber personas, miren, este video es para que ustedes lo vean, lo revean y vuelvan y lo vean muchas veces y empiecen a apuntar como las claves y por internet, por Google, puedan ir ustedes también ayudándose. Lupita, una de las preguntas que tengo entonces, el uno, obviamente, esto lo quiero aclarar para la gente, cuando Lupita habla del uno, está hablando de lo que nosotros tenemos en nuestra mente como el Dios, como, ¿cierto? Como el universo, llamado el absoluto. Lo podemos llamar de muchas maneras. Entonces, este es lo mismo que habla Lupita. Ahora, cuando tú hablas de Lucifer, o sea, Lucifer fue el primero que se separó y él fue el que empezó a crear a los seres. Él, o sea, él fue el primer genetista. Sí. Mira, lo que pasa es que ahí van a entrar los recuerdos de muchas personas, ¿sí? O los recuerdos que mucha gente empezamos a tener y que no todos van a coincidir o que obviamente distintos libros y distintas fuentes van a tener distinta información. Entonces, al final uno tiene como que quedarse con lo que a uno le resuena dentro de uno, ¿verdad? Ahora, en mi historia, ¿sí? Esta historia que yo he contado y que tiene que ver con mis recuerdos, ¿sí? Lucifer no es que haya sido el primer genetista, ¿sí? Sino más bien fue el que se rebeló, ¿no? El que se rebeló y que dijo, vamos acá a crear otros mundos en donde va a haber libre albedrío y por lo tanto tiene que haber vida artificial, tiene que ser así, en donde vamos a tocar el ADN para que no haya llama trina, por lo tanto no hay llama trina, no hay comunión con el uno, con Dios, como tú le quieras decir. Pero él no fue el único que levantó la mano y que dijo, porque él fue el que tuvo el valor de ir con el uno y decirle, a ver, Dios Padre, imagínatelo, ¿no? En un contexto algo así, a ver, Dios Padre, es hermoso lo que tú creas porque todo está conectado contigo, entonces todo tiene coherencia, todo es hermoso, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos experimentar el desmadre, decimos en México. Nosotros vamos a querer experimentar otras cosas, queremos olvidarnos de que estamos conectados contigo y queremos empezar a ver qué somos capaces de crear. Ya. Lucifer fue el que fue el valiente, por decirlo de alguna manera, de ir con el uno a expresarle esto y entonces hubo muchas razas que ya para ese momento estaban bajo la creación del uno, que le siguieron el rollo y el juego a Lucifer o al Satanael y que dijeron, sí, nosotros también queremos experimentar. Entonces él no se fue solito, fueron un montón que fueron tras de él, confiando
o bueno, creyendo que este proyecto que ellos tenían de crear mundos artificiales en donde el libre albedrío creara lo que el libre albedrío puede crear, que qué es bajo el libre albedrío, pues qué se cree, pues, qué se puede crear, pues un montón de cosas también, Lo que tú sobre quieras. todo experiencias de separación, experiencias de conflicto, experiencias de desarmonía, que al final no podemos ver como que eso es malo, ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir, lo malo y lo bueno solo está en la conciencia del humano. Ellos lo que veían era una evolución que era distinta a la evolución que estaba creando el uno. Así es. Hay una, me gustó esta parte que dijiste, que lo bueno y lo malo, porque como humanos, en nuestra mente, nosotros tenemos en que es bueno, es malo, es positivo y es negativo. Pero yo tengo entendido, Lupita, que en el universo las acciones que se toman no son ni buenas ni malas, son precisamente para experimentar. Entonces, tenemos que también procurar salirnos un poquitico de la mente de que si estas personas estaban obrando bien o estaban haciendo mal, era simplemente un plan que había, ¿cierto? Según lo que yo entiendo. Aquí me surge una pregunta, Lupita, y es, cuando tú hablas de que esta figura de Satán, Satanás, lo estoy diciendo bien, bueno, este ser, este ángel caído, empieza o se mueve y se va de la fuente, dice, yo quiero empezar a crear otras cosas que tengan libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros, cuando la fuente empezó a crear, la fuente creó y no tenían esas personas libre albedrío, no esas personas, perdón, esas creaciones, ¿no venían con libre albedrío? No, no O sea, venía. que los seres que están por encima de nosotros, si yo veo esto, estoy pensando que las emanaciones, ojo, aquí hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de emanaciones, es desde, no desde la materia, ¿no? Cuando estamos hablando de emanaciones, estamos hablando de manifestaciones no en la materia, ¿cierto? Como energía. ¿Sí estoy bien Así ahí? es. Y cuando Exactamente. hablamos de creación, como nosotros, es algo que se crea en la materia. ¿Estoy bien? Exacto. Así Ok. tal cual. Entonces, eso quiere decir que las emanaciones de Dios, del absoluto, que yo me imagino que las que estaban más azuladito, porque eso yo lo imagino como por pisos, por niveles, como tú nos lo explicabas. Vamos a decir que las jerarquías más altas, o sea, en este momento, en todo momento de la creación, ahorita, ayer, lo que sea, no tienen libre albedrío. No, no Ok, lo tiene. para mí es una sorpresa. O sea, ese es un beneficio de nosotros como humanos. Claro. Bueno, desde donde lo veas, ¿no? Porque ahí, justamente ahí, en ese tema, cuando te cae el 20 y dices, a ver, entonces Satanael era bueno o era malo. Entonces, lo que quería, lo que él buscó de un principio, otra vez nos volvemos a ir al concepto humanidad, ¿no? El humano va a buscar concepto bueno o malo. Y es justamente eso lo que tenemos que trascender. Entonces, cuando dejas de ver a Satanael, a Satanás, a Lucifer, como le quieras llamar, ¿no? Ese conflicto además, María Elena, porque creo que es muy importante, no solamente tiene ese nombre, ¿eh? Tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. En la tradición, por ejemplo, budista, hay toda una explicación a través de, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos. Acá en las culturas mesoamericanas, el Popol Vuh es un libro que habla sobre eso. Hay mucha bibliografía. Lo de los griegos también, con los titanes y los dioses, todo eso realmente hace referencia a este conflicto, pero traído, digamos que, a dimensiones más bajas para que la humanidad como que lo pueda entender un poco mejor. Pero es muy fuerte cuando entonces uno puede subir hasta esa dimensión, por decirlo de alguna manera, y ver en dónde se originó la separación. La separación se originó en esta dimensión hace eones de años o en este momento, porque además el tiempo allá afuera es así. Resulta que esto en realidad está pasando en una dimensión, en este momento está sucediendo eso porque yo lo estoy haciendo consciente.
Entonces Ya. es maravilloso porque, a ver, entonces si nosotros somos esas emanaciones del uno, Ujú. fíjate lo que voy a decir, qué fuerte es. Si nosotros somos esas emanaciones del uno, ¿por qué estamos experimentando una realidad con libre albedrío? Porque decidimos venir a experimentarlo y entonces de alguna manera nos llamó la atención el proyecto que propuso Satanael, Ok. que era reconocernos y estar por fuera del proyecto del uno, que ahí no había libre albedrío. Entonces, nosotros, porque eso también es un tema importante, nos mandaron, es un castigo estar aquí, o nosotros levantamos la mano y dijimos, a ver, hablan tanto de ese planeta en donde se vive el libre albedrío que entonces yo levanto la mano y voy por voluntad a experimentar cuál es esa separación, cuál es ese dolor, cuál es esa polaridad de la que tanto hablan, porque en otros sectores de este universo que están bajo la ley del uno, eso no se puede vivenciar, porque todo está bajo ese control. Entonces, en realidad, nosotros, de alguna manera, fuimos también esos rebeldes, esas emanaciones que se volvieron creaciones, que dijeron, queremos experimentar esa dualidad, y ahí ese planeta es en donde lo podemos vivir. Y por eso es que estamos acá. Lo que me hace ver que nosotros estamos literal entre el bien y entre el mal, Lupita, porque me parecería a mí, ¿no? Porque Claro. si somos de emanación pura de Dios, estamos diciendo que nos queremos, que en este momento el poder elevar la conciencia es volvernos a conectar porque somos hijos divinos de Dios. Entonces, ¿en qué momento nosotros permitimos que al bajarnos aquí a la tierra en cuerpos físicos nos fuera alterado nuestro ADN para poder desconectar? Ahí tuvimos, obviamente en esta vida no lo vamos a recordar, ¿cierto? Pero nosotros tuvimos que en algún momento ser conscientes de esto. Claro, sí, sí, totalmente, ¿no? Y no solamente conscientes, sino que lo elegimos. Eso es algo bien importante, ¿no? Lo Pero elegimos. nos estamos desviando un poquitico del tema. Es que de aquí empieza Sí, sí, uno sí. así, ¿no? Es una cosa impresionante. Tenemos que tener un día de una charla así, libre, abierta. Libre. Pero aquí, Lupita, entonces, ¿dónde empieza y dónde empiezan a empatar las llamadas guerras que nos afectan al planeta en este momento? Ahí va. Ahí estuvo perfecto porque eso nos lleva a lo que es el tema central, ¿no? Ok. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos a la dimensión más elevada de este tema, ese tema inicia allá arriba, ¿no? En aquella dimensión súper elevada, en donde hubo un grupo de emanaciones que le dijeron al uno, ya no queremos seguir bajo ese proyecto, vamos a empezar a hacer otro. Muy importante, ese otro proyecto, las bases de ese proyecto tiene que ser un proyecto artificial que tiene que tocar la estructura del ADN para modificarla y en donde se tiene que alterar el tiempo. Para poder jugar en ese juego de polaridad o de dualidad, tiene que haber esas dos cosas, alteración de las líneas de tiempo y alteraciones genéticas. Ahí se crearon porque también algo importante es no solamente la Tierra tiene esas características. Hay otros sectores de esta galaxia o de este universo de Nevadón, hay otras dimensiones en donde se puede vivenciar ese programa específico de separación del uno, ¿ok? Ok. Entonces, cuando todas estas emanaciones del uno dijeron, nosotros nos vamos con este team, con el team que quiere vivir libre albedrío, entonces se empiezan a ubicar en ciertos sectores de la galaxia. Y ahí vamos a lanzar la mirada a Lira, que es mi planeta origen. Ok. Cuando yo como emanación, ¿sí? Cuando yo como emanación digo, quiero ir a ayudar o apoyar o quiero ver qué es lo que está pasando con estas creaciones que están creando a raíz de la polaridad del libre albedrío y de
del toque genético, ¿no? De la modificación genética. Entonces, yo como emanación del uno, como emanación no tengo forma, soy pura energía que está bajo la ley del uno, por lo tanto siento que estoy unida a todo, soy puro amor, pura expansión, pero cuando voy bajando dimensiones, por allá de la 13ª dimensión, uno tiene que ocupar un cuerpo que esencialmente va a ser distinto a este cuerpo, porque este es el de máxima densidad, y entonces en esos cuerpos de 13ª, 12ª, 11ª dimensión, nosotros tenemos otras características, ¿sí? Físicas. Podemos ser un felinoide, podemos ser un aviar, podemos ser un insectoide. Hay muchas razas estelares. Esas razas estelares ya se empiezan a mover en dimensiones en donde ya bajo ese constructo específicamente, ahí tienes, ¿no? Ejemplos de varias razas, arcturianos, liranos, sirianos, exacto. Cada una, obviamente, desde los ojos de cada quien, ¿no? Porque eso seguramente fue una canalización de alguien que tenía comunicación con varios seres y se le presentaban de esta manera. En mi caso, yo decido nacer, por decirlo, en un cuerpo que va a tener forma por primera vez como una felina, que mi labor va a ser, fíjate qué hermoso, mi labor como felina es crear patrones de coherencia en universos o en lugares caóticos, en donde empezaba a haber mucho caos. Yo iba ahí con un comando a intervenir, justamente a trabajar con el ADN, porque soy genetista de Lira. ¿Qué pasaba en Lira? Te estoy hablando hace eones de años. ¿Qué pasaba en Lira? En Lira era la base, por así decirlo, en donde había más escuelas genéticas, en donde se estaba experimentando para crear un proyecto, ¿sí? Que contuviera lo mejor de 22 razas estelares, y que ese proyecto de 12 hebras de ADN que tuviera lo mejor de 22 razas estelares fuera multidimensional y tuviera conexión con el uno. Fíjate qué fuerte, pero además tuviera libre albedrío. Ok. Era una raza especial. Era una raza sumamente especial que la podemos encontrar en distinta bibliografía, como la raza Carodi, la raza Adam Kadmon o el proyecto Cristo Cósmico. ¿Es el mismo 13-20-33? Así es, el proyecto 13-20-33. Así es. ¿En qué consistía ese proyecto? En tener lo mejor de las razas benévolas, de las razas que no estaban en conflicto con el uno, pero aún así se estaban experimentando en dimensiones de separación, que pudieran dar los mejores rasgos de su ADN, pero que estuvieran primordialmente conectados con una llama trina, porque esa llama trina al momento de activarse los iba a poder hacer que estuvieran conectados con el uno, aún viviendo en una experiencia de libre albedrío. Entonces era un súper proyecto, el proyecto, digamos, estrella de la creación que se estaba generando en ese momento, porque había muchas creaciones, se estaban generando en un montón de partes, un montón de razas con toque genético, unas muy buenas, otras no tanto, pero había un montón de cosas que estaban sucediendo en este sector de la galaxia que en específico a mí me tocaba custodiar esa parte y ser parte creadora de ese ADN, ¿no? Entonces, cuando las razas regresivas, ahí ya estamos hablando que estamos en este sector de la galaxia y por lo tanto ya empieza a haber separación. Había toda una serie de razas regresivas. Cuando hablamos razas regresivas, estamos hablando de razas que primordialmente no tienen llama trina. ¿Ok? Ok, esas son las llamadas razas de sangre fría. Exactamente. Y esas no es que sean malas, sí, porque eso es importante, es solamente que su operatividad o la forma en cómo ellas funcionan
es muy distinta a como nosotros lo hacemos, ¿sí? Es como en la tierra, es como aquí en la tierra, o sea, si tú vas un día, no sé, a la selva y ves cómo funciona la ley de la selva, te va a parecer cruel. Te va a parecer cruel porque a lo mejor acaba de nacer un hermoso antílope pequeñito, pero resulta que el león tenía hambre y va a venir y no va a ir por la antílope mamá o el papá o el hermano grande, va a venir por el que está recién nacido y el que es la presa más fácil. Y se lo va a comer, se lo va a devorar. Y entonces tú no puedes juzgar que el león es malo porque come. Fue creado para eso, ese es su trabajo. Y la manera, lo más importante de eso es que la manera en cómo va a sobrevivir es haciendo eso. Entonces, las razas regresivas buscan supervivencia a costa de lo que sea. Si acá en nuestra conciencia decimos, pero está mal comerse niños, está mal, ellos no lo van a ver de esa manera. Ellos lo ven, nos sirve porque con eso seguimos existiendo, porque el tema con estas razas es que no evolucionan. ¿Sí me explico? O sea, Sí. esos reptiles se van a quedar siendo reptiles toda la eternidad. No hay un proceso evolutivo que los vaya a llevar a ellos hacia otro lugar. No lo hay. Son razas reptilianas en su mayoría, o de otros, o las abejas incluso. O sea, las abejas acá no pueden evolucionar. Ellas llegaron al tope y al máximo de su capacidad, de su cadena evolutiva, y eso no las hace malas. Las hace que hasta ahí fueron creadas para ese propósito y ya no pueden evolucionar. Entonces, si no puedes evolucionar, tienes que buscar sobrevivir. Así que esas razas a las que les hemos puesto el nombre de razas regresivas, pues son regresivas porque buscan supervivencia a consta de lo que sea. Así que esas razas, No, perdóname, sigue y te iba a preguntar, ¿esas razas están entre nosotros? O sea, ¿también están en la Tierra, están en otra dimensión, están en nuestra galaxia? Así como habemos encarnados, ¿sí? Como en este caso, tú o yo que nos reconocemos como urmas, que nos hemos visto como urmas, así también hay seres que saben que son reptiles, que saben que son de razas draconianas y que ocupan un cuerpo físico y que tienen un propósito que las mueve en esas razas. Están entre nosotros y están obviamente en otras dimensiones. La mayoría de esas razas no pueden bajar desde la cuarta dimensión, ya no pueden bajar, me explico. Entonces se mueven mucho en cuarta dimensión y de la cuarta hacia arriba. Que serían estas razas que generalmente decimos que nos hacen ataques psíquicos o ataques cuando estamos nosotros durmiendo. Que serían estas razas. Ok. Exactamente. Entonces, cuando estas razas se dan cuenta del proyectazo del Adam Kadmon o del Cristo cósmico, del humano luz, humano crístico, pegan el grito en el cielo porque dicen, a ver, ¿cómo? Ellos no estuvieron de acuerdo, ¿sí? No estuvieron de acuerdo porque esa cualquier envase que le hubieran puesto, así le hubieran puesto ese ADN, no sé, a un unicornio o a un caballo o a una ballena, no sé, a donde hubieran ensamblado ese ADN, que estaba apenas en tema genético, o sea, estaba apenas armándose lo que es la composición y la esencia de ese ADN de 12 hebras tan maravilloso. Obviamente, a donde se lo ensamblaran, que lograra aguantar, ¿no? Y que sostener ese ADN en específico, a estas razas regresivas no les convenía. Entonces ahí, con ese gran conflicto entre razas, ahí es en donde se forma lo que conocemos ahora como la Confederación Galáctica, que muchos canalizadores mencionan, ¿no? Que no es otra cosa más que un grupo de razas que se aliaron para defender el proyecto Cristo Cósmico y otras que no estuvieron de acuerdo y que entonces forman parte de los comandos
pues que no luchan o que no quieren o no querían que el proyecto Cristo Cósmico se llevara a cabo, ¿no? Entonces hay de todo. En la Confederación Galáctica hay andromedanos, acturianos, sirianos, pleiadianos, de Orión, o sea, hay de todas las razas, ¿sí? Pero también hay traidores. A eso iba, en la confederación. A ver, espérame porque vamos como, es que este tema es tan amplio, yo entiendo, y por ahí estaban escribiendo, que se confunden un poquito, y sí, porque para poder entender un poco esto, sí, si es la primera vez que usted lo está escuchando, es muy difícil, pero yo sé que hay personas acá que ya han escuchado un poquitico de razas, ya han escuchado un poquitico de sistemas, de el Adapcan Mono, de la raza Cristo cósmico, plan Cristo cósmico, pero si es la primera vez que usted escucha algo como esto, yo lo único que le puedo decir es que abra su corazón, escúchelo, deje que pase y tal vez vuelve y ve este video o empieza a buscar en base a lo que Lupita nos está contando más información. Pero mi Lupita, antes de tocar lo de la Confederación Galáctica, quiero aquí como hacer un pequeño summary para ver si puedo entender algo muy importante y es, cuando están todas las razas creadas, ¿ok? Las razas que se salieron del uno, entonces ellos dijeron un día, vamos a crear esa raza que se vuelva a unir con el absoluto. Esa raza seríamos nosotros, ¿cierto? Después de muchos intentos, pero estas razas las crearon, perdón, esta raza de nosotros fue creada por agrupación de estas razas que eran genetistas, o sea, como aquí decir, como aquí lo que está pasando en la Tierra, que en Japón y en China están agarrando y están mezclando ADNs de animales, algo así, sería lo mismo para poder entenderlo. Totalmente, totalmente. Y algo muy importante es que ese grupo de genetistas que crearon nuestro ADN también eran reptilianos, ¿eh? O sea, Okay. tenemos ADN reptil. Se le llama el cónclave de los 12. Éramos 12 Razas. razas ahí, 12 razas, ajá, distintas. Había aviares, había cetáceos, había, por supuesto, reptiles, los felinoides, que éramos nosotros, representantes del Lira. O sea, este cónclave de 12 seres eran de distintas razas que fueron las que este cónclave creó esta idea. De ellos nació esta idea de crear un ADN que contuviera 22 razas, que tuviera lo mejor de 22 razas y que estuviera conectado con su llama trina, por lo tanto conectado con el uno en una experiencia de libre albedrío. ¿Ok? Entonces, ese cónclave lo puedes llamar un grupo de genetistas, así tal cual, aquí en la Tierra. Estos genetistas, pues, ¿qué quieren? Quieren investigar porque supuestamente hay hebras del ADN que están dormidas y quieren saber qué es, cuál es la composición química del ADN, por qué es magnético, por qué gira, por qué a veces parece que se heredan unas cosas, otras no, qué tiene que ver el gen de Dios. Todo lo que los genetistas aquí en la Tierra quieren saber, pues imagínate que allá a nivel cósmico, en Lira, ahí era la sede genética en donde se estaba creando esto, era lo mismo que estaban haciendo esos genetistas que eran de distintas razas estelares, entre ellos los reptiles blancos, ¿no? Que son reptiles de sangre fría, pero que digamos que estaban de este lado de nosotros, o sea, ellos querían también crear esta raza y estaban a favor de ellos, o sea, eran benévolos, estaban a favor del plan, por decirlo de alguna manera. Porque aquí debemos entender que no necesariamente todos los reptiles son malos, ¿no? Hay reptiles que ya han evolucionado, o yo no sé si decirlo evolucionado porque se supone que ellos no podían evolucionar, no sé cómo llamarlo, Lupita, pero ellos ya hicieron, hay cómo se le puede llamar eso si se supone que ellos no evolucionan. Sí, lo que pasa es que no tienen una evolución genética, pero son benévolos. Mejor hay que llamarles reptiles benévolos o reptiles de luz, si le quieres decir, de esa manera. O sea, están a favor del plan. Ok. Así. Entonces estamos con esta raza que sería la confederación, parte de la Confederación Galáctica, y hay estos otro grupo que dice no vamos a permitir, y es donde se crea ¿cuál guerra?
fue la que se creó a causa de no querer que nosotros existiéramos. O sea, la guerra es por nosotros, por nuestra existencia. Qué fuerte, pero sí, así es. Las guerras empezaron en Lira, prácticamente, sobre todo Vega, son varias estrellas de esa constelación, se llama la constelación de Lira. Vamos a mostrar y algo. Bueno, de mis recuerdos es prácticamente se destruyó absolutamente todo. Tuvimos que sacar lo más pronto posible a los habitantes de esa constelación. Muchos de ellos fueron resguardados en Pléyades, en Andrómeda, en Orión, otra parte, y ese tema, el de haberse resguardado en Orión, importante, un lugar de entre un lugar de mucho poder, porque ahí en Orión es en donde había portales para poder bajar a la Tierra y demás. Por eso es que si ustedes quieren buscar y profundizar en este tema, lo más seguro es que ustedes vayan a encontrar que las guerras se les conoce como las guerras de Orión, pero no porque hayan empezado en Orión. En realidad, las guerras empezaron en Lira, pero como no quedó prácticamente casi nada ni nadie en Lira ni en Vega, entonces se traspasaron, el conflicto se traspasó desafortunadamente a Orión, o bueno, así tenía que ser, y lo pueden encontrar en bibliografía, incluso hay videos educativos muy buenos en YouTube en donde explican todo a modo cronológico, el paso por paso de cómo es que empiezan en Lira y cómo terminan en Orión, y esa es la gran fractura o la gran herida que tenemos, porque hubo mucha destrucción, o sea, estas guerras para empezar duraron muchísimo tiempo. Hubo mucha destrucción, hubo mucha muerte, hubo muchas traiciones, hubo muchas cosas que pasaron que fueron muy fuertes, y eso al final es la memoria que tenemos. Y para lo que yo te contaba, ¿no? Como al final, ¿para qué? ¿A quién le recomiendo yo que indague y que investigue en esto? Si en tu vida personal, en tu vida humana, un tema recurrente es la traición, sentir todo el tiempo que te traicionan, atraer a tu vida un montón de experiencias en donde te traicionan, porque el tema es que tú siempre las atraes, ¿no? O sea, no es algo que te toca vivir, es algo que tú atraes por vibración. Entonces, tema de traiciones, tema de todo el tiempo tener conflicto, todo el tiempo ver lo malo en el otro, todo el tiempo estar viendo guerra, que hay separación. Entonces es un conflicto que está muy, muy asociado a nuestra genética, porque está en nuestra memoria celular. Y si tú dices, es que yo ya constelé, ya hice mi árbol genealógico, ya fui a terapia y yo sigo viviendo temas de guerra, de discusiones, de traiciones, es un tema que definitivamente tiene eco en alguna experiencia muy fuerte que viviste con respecto a estas guerras. Así me sucedió a mí, o sea, yo vivía con un dolor en el omóplato. Es muy curioso porque yo tengo el cinturón de Orión en un lunar en mi omóplato del lado izquierdo. Ahí, o Esa es sea, la constelación de Orión. las Tres Marías, ¿no? El cinturón que se llama las Tres Marías, yo lo tengo en el omóplato del lado izquierdo. Wow. Y yo vivía con un dolor, era como que yo sentía un dolor que me quitaba hasta el aire, o sea, no podía respirar. Y yo decía, pero este dolor, bueno, practiqué muchos deportes en mi infancia, fui gimnasta, fui bailarina, y yo decía, seguramente en una pirueta me lastimé, pero nadie me encontraba nada, o sea, no había medicamento, pomada, masaje que a mí me quitara ese dolor. Hasta que finalmente yo empiezo a tener estos recuerdos y recuerdo una traición muy fuerte que me hicieron a mí estando en Orión, resguardando los portales de las Tres Marías, de ese cinturón. Y yo como felina, yo era una felina que tenía alas, y hubo alguien que muy curiosamente me he reencontrado en esta vida, pues un hermano que camina, que hace su camino también, y que todo el tiempo está con temas de
de guerra y cosas muy fuertes también él, porque tiene esa memoria. Y no es hasta que yo recuerdo ese momento en donde yo estaba, digamos que en una de las estrellas del cinturón de Orión, yo estaba ahí y estaba resguardando unos códigos que abren los portales para bajar a la Tierra y traer cierta información, y el único, digamos, el único, la otra conciencia, el único ser que sabía en dónde estaba yo en ese momento era él. Y entonces él entrega esa información a un grupo de dracos negativos, y entonces llegan al lugar en donde yo estoy y me hieren, no logran matarme, pero me hieren justamente ahí en esa parte en donde me dolía. Y entonces yo hago ese recuerdo vivo, lo recuerdo, y a partir de ahí se me quita el dolor, ¿no? Cuando yo decido como perdonar esa memoria de traición y de... Entonces es muy fuerte porque el cuerpo incluso puede hablarte de esas guerras. Y a mí me hablaba mi cuerpo de esas guerras que se habían movido a Orión, y no fue hasta que tuve esa regresión, fui con un terapeuta de regresión de vidas pasadas, me lleva hasta allá, lo empiezo a ver todo, lo vuelvo a vivir, y ahí decido vivirlo de una manera diferente. Porque aquí está, para mí, el tema central de para qué buscar en esto. A ver, si yo estoy en mi vida con constantes conflictos de traición, heridas, de guerra, de conflicto, ¿vale la pena indagar en las guerras de cósmicas, en las guerras de Lira, de Orión? Sí, sí vale la pena, porque a lo mejor esa va a ser la única manera en cómo vas a de veras resolver el conflicto, porque es una memoria estelar, una memoria cósmica que traes, y que lo más importante es llevarlo a la comprensión del humano luz que somos. A ver, el ADN que tenemos se logró insertar en nuestra biología. Nosotros somos ese ADN de Adam Kadmon, de humano crístico, de humano, para lo que se vivieron las guerras allá arriba, María Elena, y tanta destrucción se logró hacer. Acá está el proyecto. Finalmente nosotros tenemos el ADN Así es. especial para volvernos a conectar, que es lo que estamos haciendo ahorita, que eso es otro tema, pero eso es lo que estamos haciendo ahorita, elevando nuestra conciencia. Okay. Exactamente, ¿no? Y la única manera de cómo salir del tema universal de las guerras es cuando eliges el amor. Es la única manera. Ahí empieza a activarse tu ADN, ahí empieza a activarse tu Adam Kadmon, tu esencia crística, cada paso en tu vida. Ahí está el vecino que saca al perro a que haga sus necesidades enfrente de tu casa y no las recoge. Y entonces tú estás en conflicto eterno porque vecino, ¿para qué? Tiene que rejuntar, ¿no? A ver, tiene que llegar un día en el que el vecino no va a cambiar. Aunque le moleste, él no va a cambiar. No tiene la intención, no tiene la conciencia, no le importa quizás. ¿Quién sí puede cambiar? Tú. El día que tú elijas ir y rejuntar, en vez de ir a rejuntar lo que el perro hizo, quejándote y echándole al vecino, lo vas y lo recoges y eliges recogerlo con amor. ¡Qué fuerte! Porque estás recogiendo algo que no quieres, que no es agradable, que no es bonito, pero vas y lo recoges y dices, bueno, esta expresión que se está dando entre el vecino y yo, que yo estoy creando, elijo en este momento verla con amor. En ese momento deshaces un nudo de guerra que viene de seguramente eones, cuando ese vecino era parte de los comandos regresivos y tú también, y pasan cosas mágicas, porque resulta que el vecino se muda, se le muere el perro, o simplemente un día entiende que ya no tiene que salir a la puerta de tu casa a dejarte lo que el perro hace, y tú ya no lo hiciste desde la guerra. Lo hiciste desde la frecuencia que es nuestra energía primordial y nuestra energía real, que es el amor. Y cuando un humano puede entender eso y lo puedes aplicar
con tu esposo, con tu pareja, con tu mamá que te lastimó, que te abandonó, con el papá que no te quiso, que no te dio el apellido, con el que te fue infiel, con el que te traicionó, con el jefe maldito que te corrió del trabajo, con absolutamente todo, ahí se activa el Cristo interior. Y ahí le damos vuelta a toda esa maraña de experiencias que la humanidad está repitiendo y repitiendo, porque no terminamos de entender que la base frecuencial con la que estamos hechos es el amor. Y cuando uno vuelve al amor, se desvanece el conflicto y la guerra. Qué lindo, sobre todo que yo, escuchándote, Lupita, me cae el 20, como dicen ustedes, de tantos actos que yo he hecho en los últimos años y que yo comparto con mi gente en las redes, que en situaciones personales yo empecé desde un momento a actuar, decidí actuar de manera diferente, ¿no? Siendo una mujer muy fuerte, una mujer que peleaba por todo, una mujer que tenía que expresarme desde la mala palabra, que era yo ojo por ojo, diente por diente. Y un día, entre tantas enseñanzas, alguien me dice, esta vez no lo hagas así, esta vez elígelo hacer diferente. Y yo lo empecé a adoptar en cosas en mi vida poco a poco y el cambio ha sido increíble y esto es una de las cosas tal vez que es muy importante, la enseñanza que Lupita nos está regalando hoy es mírense ustedes hoy cuál es el conflicto más grande, no los queramos arreglar todos, el dolor más grande que tienen hoy, esa pelea constante más grande. Una, la que más les duela en los, ya saben dónde, y empiecen a actuarla desde el amor, a darle la vuelta desde el amor. Pero Lupita, aquí me surge una pregunta muy importante y es, ¿cómo sé yo que una de estas memorias viene desde una memoria cósmica estelar o desde una memoria ancestral? Porque aquí se nos van a unir dos cosas y cómo puedo discernir, o sea, una persona como yo, que no tiene la capacidad tal vez en este momento aún o no ha desarrollado capacidades de mediunidad o de lo que sea, ¿cómo puedo yo hacer para saber de dónde viene esa memoria? ¿Cuál sería el paso que yo tengo que dar? Bueno, mira, lo primero es ser consciente de eso, ¿no? O sea, lo primero es una persona para poder resolver algo, primero tiene que ser consciente de ello. Entonces, a ver, yo, Lupita, me doy cuenta de que estoy peleada con todo el mundo, conflictuada, tengo un montón de cosas y yo ya empecé a mover mi energía para resolver eso. Entonces fui a terapia y parece que se resolvió, ¿no? Pero resulta que a la vuelta de un tiempo otra vez empieza. O sea, es un proceso que yo he buscado la resolución de ese conflicto, de ese problema a través de varias herramientas, pero parece que regresa y regresa y regresa y regresa y que no termina algo como de ensamblar dentro de mí para ya no tener que repetir esa experiencia. O sea, es una experiencia que se sigue repitiendo y repitiendo. Entonces quiere decir que no está resuelta. Cuando yo veo algo, lo traigo a mi conciencia y se resuelve y ya no se vuelve a repetir, quiere decir que ahí ya brinqué, ahora a otra cosa seguramente, pero ya lo brinqué, ya lo pasé. Pero cuando es recurrente y siguen, yo sigo atrayendo a mi vida experiencias que tienen que ver con ese tema, entonces ahí es en donde bien valdría la pena buscar a alguien que me haga una lectura de registros akáshicos o una regresión a vidas pasadas, una conexión con mi ser estelar. Ahora hay muchas herramientas porque muy probablemente la memoria de esa experiencia no sea solamente por si mis ancestros fueron parte de la Primera o la Segunda Guerra. O sea, eso ya lo vi, ya lo trabajé, ya honré la memoria de mis ancestros, pero sigue presentándose, entonces me puedo ir ahí y ahí hay algo, exactamente. Algo más. Por aquí preguntaba a alguien, ya nos quedan 10 minuticos que nos quedan, así que mi gente hermosa, aprovechar, estoy viéndolos desde Instagram y Facebook y YouTube si tienen preguntas. Por ahí alguien preguntaba, Lupita, ¿cómo hace una persona para saber si viene de Lira, si viene de la constelación de Orión, si viene igual, tiene que ser con registros? Bueno, mira, ahora en este tiempo yo creo que ya muchos de las personas que están haciendo un proceso del despertar
ya tenemos como las herramientas como para aprender a discernir, ¿no? Por ejemplo, lo primero que yo les puedo decir, por ejemplo, en mi proceso, antes incluso de saber que tenía, porque el lunar que tengo en la espalda, pues lo he tenido toda la vida, ¿verdad? Pero a mí siempre me llamaba mucho la atención ese lunar particularmente, porque desde niña yo veía en la escuela lo de las pirámides que estaban alineadas a la constelación de Orión. Entonces, lo primero es darte cuenta que tú mismo te has dejado pistas, tú misma te has dejado pistas. Entonces, me encantan los felinos, ¿no? Me encantan los leones de siempre. Entonces, ahí tengo una afinidad con ese, o soy de ese signo, o mi apellido León, o me llamo Leonel, o siempre me han encantado las estrellas y me resuena mucho la constelación fulanito. Entonces, lo primero es ver tú, sin que nadie te diga, qué gustos, qué intereses, qué afinidades, qué pistas te dejaste a ti misma, que seguramente tienen que ver todo con quien tú eres. Eso es lo primero. Pero si estoy así como muy desconectada de mí y yo apenas estoy como tratando de intuir, obviamente sí una lectura de registros akáshicos o una lectura estelar me puede ayudar mucho como para darme ideas de dónde vengo. A mí le quiero comentar que yo soy Urma y sin tener, como les digo, ningún don especial, me refiero en cuanto dones como tantas personas que canalizan o algo así. Eh, Primero me empezaron a llegar muchos gatos cuando yo le tenía, o sea, pavor, y puedo decirlo que yo hace 10 años atrás a mí se me acercaba un gato y yo sentía una repulsión brutal. Y un día empiezan a llegarme gatos al hecho que tengo en ese momento. Yo vivo con 3 gaticos que son adoptados y afuera los últimos 6 meses tengo 5, que no los, o sea, los alimento afuera. Llegan. Llegan. Entonces empecé a sentir esa conexión con los gatos que son felinos. Entonces, aparte de eso, creo que muchos de ustedes me acompañaron en enero cuando estuve en Argentina. No sé si se acuerden ustedes cuando les hice un en vivo arriba, donde estábamos en Capilla del Monte, que me quedé 2 o 3 noches en unas camas de cuarzo. Si hay alguien aquí que se acuerde, dígame. Y en esas terapias con el maestro Sananda, yo creo que te conté a ti en París, Sí. hay un momento donde yo veo perfectamente que viene un urma azul y Ah, pero fue, sí, fue espectacular y yo estaba obviamente en mi terapia y el urma viene y se me hace aquí en la mente, ¿no? Viene la imagen del urma y fue tan hermoso y yo me quedé calladita y después cuando salgo a hablar con el maestro Sananda, él me dice, vino un urma y tu urma es y me dijo cómo era y yo era así, yo, ¿en serio? Sí, era azul, y yo, ay, así fue como el que yo lo vi. Entonces, sí van empezando a ver como, o en sueños, o en cosas. Ahora, hay muchos urmas. ¿Con qué otra raza nos podríamos identificar, mi Lupita, por ejemplo? Pues, por ejemplo, hay aviares, ¿no? Bueno, si hablamos de razas así que tengan que ver con animales, porque hay muchas razas que son humanoides, ¿eh? Que son, o sea, no esperemos mucho de lo que hay arte canalizado de las razas es como una aproximación, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente hay muchas razas que son humanoides, que son realmente así muy parecidos con un cuerpo exacto, ¿no? Así antropomórfico, o sea, brazos, piernas, un tronco, con cabezas diversas. Ellos son muy fuertes. Obviamente, sí, la piel es totalmente distinta porque son pieles que son estructuras plasmáticas más, entonces tienen pieles que son muy distintas, pero hay aviares, por ejemplo, yo en el comando que yo me muevo hay unos aviares hermosos que son como cuerpos de humanos, pero que tienen cabeza de quetzal o de águila o de colibrí y son diversos, ¿verdad? Entonces pueden ser aviares, pueden ser cetáceos, ¿no? Los delfines, las belugas, las ballenas, obviamente hay reptiles blancos también que son muy hermosos, que tienen unos colores impresionantes. Entonces hay muchos tipos, ¿no? De razas, pero claramente esto, por ejemplo, que hablabas de ser muy afín
a ciertos animales es también o soñarlos mucho o tenerlos como decoración en tu casa, haber visto cierto contenido que tiene que ver con ciertos animales, o sea, todo eso tiene que ver contigo de alguna manera, ¿verdad? Entonces habrá que ver si es como tu tótem o tu animal de poder y eso está conectado a una memoria estelar. Entonces ahí uno tiene que ir haciendo ese trabajo que es exclusivo y que solamente puede hacer uno, que en este caso, como te sucede, ¿no? Tú estás recibiendo una sanación y ves a este felino, a este urma azul divino, y la persona que te está haciendo la sanación te lo dice, o sea, no, ahí no puede haber margen de duda, o sea, ahí es como una comprobación que tú misma generaste porque tú te llevaste a ese lugar en Argentina con esa persona en específica y entonces obviamente eso era una confirmación que necesitaba tu ser para que puedas reconocerte como una urma, o sea, lo soy y indistinto de si la gente cree o no lo cree, pues yo sí lo creo y entonces empiezas a ser uno con esa energía y ahí empieza también otra serie de cambios, de situaciones que vas a empezar a vivir porque empiezas a acomodarte en tu lugar. Y eso es bien importante. Que antes de irnos, de hecho, quiero que comentarles a ustedes también que recuerden parte de toda esta historia para que les pueda casar un poquitico más. Si vamos a ver la historia de Egipto, la historia en Grecia de los dioses, por ejemplo, el del piquito, Horus, todos. Por acá tengo yo a Segmet, si no estoy mal, si este es Segmet. Cuando ustedes van a estas historias de nosotros, del planeta, de lo que quedaron, los vestigios que nos han mostrado, nosotros nos podemos dar cuenta que hay razas o que hubo razas aquí en la humanidad con cabezas de algunos animales y cuerpos. Entonces, desde por allá ustedes empiecen a investigar, a indagar. Cuando ustedes están muy conectados con Egipto, con algún dios, y no es porque, ojo, aquí no estamos hablando de religión, no es que vayan a adorar a un dios, no, 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 es esa conexión que uno dice, me gusta, me encanta, ¿por qué estoy conectada con, no sé si, bueno, Ganesha tendrá también algo por ahí? Claro, sí, totalmente. Okay. Entonces, desde ahí empieza uno como a ligar y a interpretar muchas cosas. Pues mi Lupita, sé que tienes que salir ahora. Agradecida, mi querida Lupita, aparte de decirte que no te lo dije al comienzo, te lo digo ahorita, estás bellísima, guapísima, ese rojo te queda hermoso. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Esto, mi gente, es simplemente un pequeñito, es que es un abrebocas de todo lo que ustedes pueden ir a buscar. Yo, lo único, la idea entre Lupita y mía es de pronto poderles dejar una semillita para que ustedes, si les resuena esta información, empiecen a buscarla. Hay muchos, muchos comunicadores, como dice Lupita, afuera. Hay que tener cuidado, algunos está bien, otros no. No soy nadie para juzgar, no somos nadie, pero es con lo que usted resuene. Fíltrelo, páselo por el filtro, por su mente, por su corazón y esto no me resuena, esto no me gusta, también puede ser que lo de nosotras no le resuene, está bien, así como dijo Lupita, desde el amor uno lo suelta. Mi Lupita, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a toda tu comunidad. Y creo que algo bien importante también es comprender que es este tema, en específico estos temas que pudieran parecer muy de película, también están expresados en películas, ¿sí? Si ustedes ven Avatar, si ustedes ven es más, hasta caricaturas, ¿no? Los Thundercats, los Caballeros del Zodiaco, Goku, si tú ves obviamente la Guerra de la Galaxia, todas esas películas, los Avengers, Superman, o sea, todas esas películas que a lo mejor va a costarnos, si yo no tengo el hábito de la lectura y miré el libro de Urantia y veo que es inmenso y digo, no lo voy a leer, pero yo quiero muchas claves, muchísimas claves nos han dejado en el arte cinematográfico. Entonces, mucho de lo que sucede ahí, a mí por ejemplo, una película que me encanta, que habla mucho sobre quienes realmente somos, es Avatar. Otra película también, muchas caricaturas como
la última, no me acuerdo si fue de Pixar o de qué fue, que es de una dragona. ¿Cómo se llamó? Ese no es mi dragón preferido, mi dragón favorito, esa no es esa. No, ¿cómo cazar a tu dragón? No. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, era otra, justamente una dragona de agua que se convertía y bueno, no me voy a Como acordar, aún, pero como aún. como aún, sí, pero bueno, hay muchas películas que realmente también han dejado ahí claves muy importantes y que cuando las ves es como, sabes que nos las ponen como en ese mundo de fantasía, pero hay algo que resuena como muy profundo nuestro y sabemos que eso no está tan alejado de la verdad, ¿no? Entonces, Moana, por ejemplo, hay Oh, muchas wow. películas, A entonces hay esto, que también, sí, hay que ver películas también. a esto se le llama el primado negativo, ¿cierto? Por ahí cuando ustedes Exacto. escuchen ese término, gente, María Elena, ¿qué es el primado negativo? El primado negativo, porque sé que lo van a empezar a escuchar mucho. Miren, después de este en vivo, yo sé que ustedes van a empezar a ver por todo lado las películas, la información, porque eso pasa, porque uno Así se es. abre a eso. Entonces, el primado negativo es algo que nos han creado, que nos están mostrando la realidad por Disfrazado. medio de películas diciéndonos, esto es mentira, pero mentiras, eso es parte de la verdad. Es verdad. Así es. Es ficción, pero resulta que es más realidad, ¿no? Todos esos Los superpoderes que hombres tienen los, de negro, claro, todo. sí, todo. Entonces Matrix, vale la bueno, pena, realmente vale la pena y buscar también buenas fuentes en YouTube. Hay muy buenos videos que hablan sobre mucho, con más tiempo explicados las guerras, cómo sucedieron, pero al final, y esa es la intención sobre todo de mi corazón de venir aquí y hablar de esto, es que vayamos comprendiendo que en este momento, y sobre todo desde el 2020, el tema del conflicto se ha acrecentado y tiene todo que ver con nuestra parte genética y nuestra conciencia. Entonces, en la medida en la que tú conectas y te haces soberano de tu genética, de tu biología, a través de lo que comes, lo que ingieres, no solamente por la boca, sino lo que ves, lo que escuchas, y eso que comes, eso que escuchas con los oídos, lo que ves con tus ojos, te ayuda a que tú crezcas en conciencia, entonces estás siendo un revolucionario, ¿no? Y si no, si todavía no eres consciente de lo que comes en todos los sentidos, por la piel, por tus sentidos y demás, pues entonces quiere decir que todavía tenemos que seguir despertando a esa conciencia, porque es por eso por lo que se está en estos momentos librando una gran batalla a la humanidad, ¿no? Por la soberanía de nuestra conciencia. Y en la medida en la que yo soy consciente de todo lo que hago, en esa medida estoy ganando esa guerra, ¿o no? ¿Verdad? Sí, Así que claro que sí. ah, Sé gracias, que Mariela. ustedes están muy agradecidos, gracias por esos mensajitos. La manera más linda de agradecernos es de la siguiente manera, gente. Regálenos un like y ayuden a compartir este video para que más personas lo puedan ver. Vayan con mucho amor y sigan a mi querida Lupita Salcido. A ver si podemos poner ahí el nombre de Lupita. En Instagram estás como Lupita Salcido 963. 3963. Y también estás en YouTube como El Padre Sabio. Ajá, ¿Sí? sí. El La voz Padre del Sabio, Padre sabe. la voz del Padre Sabio. Y yo no sabía que tenías Facebook y esta semana lo vi. También estás en Facebook como Ajá. Lupita Salcido. Ahí también voy a dejarla tagueada aquí en nuestros videos. Y pues vamos a tratar vamos a ver cuando tenemos la posibilidad de volver a tener esta gran maestra de vida, mi Lupita, que si me lo permites, antes de irnos, necesito aquí pedirte un gran favor. Sé que va a venir, lo digo cortico porque sé que ya te tienes que ir. Viene un tiempo especial para la humanidad en octubre. Ah, sí. Mi gente, yo le he hablado acerca de la convergencia del tiempo. ¿Qué te parece si las dos después hablamos interno y venimos una vez más me parece importante en este momento que la gente entienda qué es eso, porque creo que ahí nos tenemos que meter varios que queremos elevar nuestra conciencia y me Claro. parece importante antes de que tú te embarques en tus viajes, tal vez dejar esa parte o dejar ese tema puesto en las redes acerca de la conversión del tiempo o la línea del tiempo dorado, creo que se llama la convergencia del tiempo. Así es, sí, Entonces, sí, es un hermoso
encuentro sincrónico de 3 líneas de tiempo, pasado, presente y futuro, que se van a alinear de manera perfecta ahora en octubre. Y bueno, si lo sientes así, el próximo live lo pudiéramos hacer sobre ese tema, como para que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Con mucho amor, claro que Porque sí. creo que es importante que ya empecemos a entender esa parte, porque ahí nos tenemos que alinear muchos. Así que bueno, gracias a todas mis almas hermosas, gracias mi Lupita, te honro inmensamente tu trabajo, hermanita mía, amor de mi amor. Mi Y a amor. ustedes, mi amor, y a ustedes, mis amores, gracias por estar un día más aquí, gracias por su respeto, gracias por su cariño, y pues nos vemos prontito, si así Dios lo quiere. Un besito, chao, 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 mi Lupita hermosa. Gracias.